Hola, muchas bendiciones para todos. Qué gusto poder compartir nuevamente con ustedes en nuestro devocional y que siempre el Señor Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les acompañen donde quiera que estén y haga de este día un día muy especial donde siempre podamos ser guiados por el Espíritu Santo recibiendo el direccionamiento adecuado y las recompensas que nuestro Padre tiene para nuestras vidas en este tiempo. Que tu casa, tu familia, tu hogar, todos pueden ser protegidos por nuestro Dios celestial y que de la misma manera sea siempre el Señor guiándote para cumplir el propósito, el llamado que hay para tu vida. Un abrazo para todos en este momento. Queremos que podamos allí compartir en este tiempo de devocional y que esta palabra de hoy pueda ser un bálsamo para tu vida, que pueda refrescar tu alma y sobre todo llenar tu espíritu de mucha fe. Así que vamos a dar gracias a Dios y siempre entrando en entendimiento con la palabra del Señor. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4, versos 17 y 18. Dice la Escritura lo siguiente: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es interesante cuando el apóstol Pablo dice: porque esta leve tribulación momentánea. Algo que es muy difícil de asimilar para los seres humanos y sobre todo también para los cristianos es el hecho que tengamos que pasar por algunas situaciones complejas o difíciles. Esos desiertos, esos valles, esas situaciones que se vuelven un poco desagradables, que causan algún trauma, que inclusive puede llegar a generar molestias emocionales, mentales, físicas. Todas esas cosas de alguna manera no las aceptamos porque hay una negación en nuestra alma, en nuestro ser, por causa de ese tipo de episodios. Pero no podemos mentir. La Escritura siempre nos enseña, nos ha enseñado, inclusive nuestro maestro, que ciertamente el ser humano en algunas situaciones va a tener que experimentar el proceso de la tribulación. Por esta razón, el apóstol Pablo comenzaba a usar esta misma palabra para tratar de explicarle a la iglesia la importancia de poder continuar adelante firmes en la fe y sobre todo aferrados a lo que el Señor tenía dispuesto para cada uno de los presentes. Tanto como ustedes como mi persona, es inevitable que tengamos que pasar algunos desiertos y que tengamos que, en medio de estos procesos, tener que cuestionarnos en la vida si realmente estamos haciendo bien las cosas o las estamos haciendo mal. De por sí, siempre que hay cosas malas que suceden, comenzamos a cuestionar si Dios está con nosotros o si inclusive nosotros hemos hecho algo que ha causado ese proceso o esa prueba en nuestra vida. Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta y es el hecho que el ser humano siempre, toda la humanidad, ha tenido que vivir procesos tras procesos tras procesos. Tantos procesos que
prácticamente nos han enseñado a cambiar la mentalidad, a cambiar la actitud, inclusive a superarnos en la vida, como por ejemplo las guerras, las pandemias, los desastres, las situaciones naturales, cosas que prácticamente se nos escapan de nuestras manos, pero han evidenciado cómo el ser humano ha podido levantarse de todas estas situaciones. Y hay una palabra que hoy en día se usa mucho y está muy de moda, y es la palabra resiliencia. Y cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de aquellas personas que son capaces de superar las adversidades. Hay algo interesante en medio de estos procesos, y es un tema estadístico. Día tras día el ser humano tiene que levantarse y superarse a sí mismo de toda la adversidad que ha tenido que enfrentar en la vida. Posiblemente tú puedes tener razones y motivos para negar la existencia de Dios. Posiblemente tú tienes razones y motivos para abandonar el camino de Dios por causa de esas pruebas y procesos. Pero el Señor Jesús nunca dijo que no pasaríamos pruebas y procesos. Es más, por causa del pecado de Adán, desde ese momento hasta entonces, el mismo pecado ha generado como consecuencia que la maldad exista en esta tierra y que provoque este tipo de situaciones en nuestra vida. Jesús también lo dijo: en el mundo vivirán aflicciones, pero confíen en mí, porque yo puedo tener la capacidad y darles la oportunidad de superar todas esas situaciones. El apóstol Pablo lo dice acá: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente peso de gloria. Lo que tenemos que tomar en cuenta en este entonces es que hay muchas personas que han tenido que levantarse y superarse a sí mismos de situaciones que han vivido. Por ejemplo, solo miren estas estadísticas: 1 de cada 5 personas ha tenido que sufrir abuso sexual. 1 de cada 4 personas ha tenido que sufrir maltrato físico. 1 de cada 3 parejas ha tenido que ser víctima de violencia física. 1 de 4 familias ha tenido que vivir problemas de vicios. 1 de cada 8 personas o de cada 8 parejas se separa o se divorcia. Si nos damos cuenta, prácticamente los problemas y las circunstancias se han convertido en un tema estadístico, en un tema medible, un tema que prácticamente muchos hemos tenido que vivir, que atravesar, que soportar. O si no hay ninguno de estos temas en nuestra vida, a lo mejor hay otros temas, como temas financieros, porque posiblemente tú estés en la estadística de personas que han intentado levantarse económicamente, pero han fracasado en el intento. Posiblemente has estado en la estadística de querer tener una vida feliz emocionalmente, pero lamentablemente no ha sucedido en ti. Entonces hay muchos factores y elementos que prácticamente nos hacen ver que el ser humano siempre va a estar rodeado de tribulación, de circunstancias y de procesos o pruebas que tiene que atravesar. El apóstol Pablo nos enseña que prácticamente la resiliencia es un tema que nos ayuda a superar esta adversidad. Y él lo dice de esta forma: porque esta leve tribulación momentánea. El apóstol Pablo sabía que el proceso que estaba viviendo era temporal, era momentáneo. Y qué sabio al decir estas palabras, y sobre todo cuánta fe genera estas palabras como una carta que él enviaba a la iglesia de Corinto. Esta leve tribulación momentánea. Él no miraba el desierto que estaba atravesando. Él no miraba el valle oscuro que tenía que caminar y transitar. Él no estaba viendo el problema. Él lo que estaba viendo era que el problema, la circunstancia, el desierto, lo iba a llevar a experimentar una gloria cada vez más grande para su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, y que inclusive implica el tema de la resiliencia. Cuando muchas veces nosotros tenemos que levantarnos de situaciones, nos levantamos porque el ser humano en sí mismo tiene la capacidad de poder hacer que esa adversidad pueda ser superada.
Cuando vivimos temas de traumas por causa de los problemas que vivimos, se nos bloquea el pensamiento, las ideas, muchas veces la imaginación, el santo juicio o el sano juicio, se acaban las posibilidades, y estas cosas es lo que prácticamente detiene o estanca al ser humano. Pero cuando vemos lo que el apóstol Pablo decía, prácticamente él nos da el secreto de cómo superar el trauma de las pruebas y los procesos para tener una mente libre, enfocada en la visión que está más allá del desierto que estás atravesando. Y esto lo decía de esta forma: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente eterno peso de gloria. No mirando, aquí lo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, es decir, no veas el problema, sino que ves lo que no se ve. Es la gloria de Dios que te está encaminando hacia algo mucho más grande que lo que estás viviendo. Dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que Dios quiere para nuestra vida es mucho más grande que lo que estamos viviendo hoy. Pero Dios nos enseña el camino para poder superar todas estas pruebas y estas situaciones que podemos llegar a estar sufriendo en nuestro caminar. Inclusive nosotros tenemos que ver el hecho de cómo poder superarnos de alguna u otra forma. Tenemos la capacidad humana por el mismo diseño de Dios, por la creación de Dios, como Dios nos creó, de poder superarnos a nosotros mismos, de tener la sabiduría, la inteligencia, las estrategias, la fe necesaria para poder seguir avanzando en el camino. Prácticamente este es un tema para decirte en este tiempo: no te rindas ante el problema. Es preferible que nos rindamos delante de Dios, y Dios nos ayudará a superar esos problemas e inconvenientes. Por eso, prácticamente la palabra nos motiva todos los días a seguir adelante, a seguir avanzando. Y hay un tema hermoso de la Escritura que dice que el justo reverdecerá como la palmera. ¿Saben lo hermoso de la palmera? Que las palmeras crecen en una en una altura bastante grande, y hay momentos donde tú las puedes ver y dices: qué hermosa la palmera. Pero la palmera que se describe acá en la Escritura es la palmera de desierto, no es la palmera que uno ve en las playas, en los mares, sino que es la palmera del desierto. Es una palmera, no produce coco, produce dátiles. Y cuando hablamos de esa palmera, prácticamente ella tiene que soportar el calor, el frío, tiene que soportar tempestades, tiene que soportar tormentas, y todas estas cosas lo hace. ¿Por qué? Porque ella está aferrada firmemente a la tierra y sabe que tiene un propósito, y es producir dátiles, un fruto agradable, un fruto nutritivo, un fruto que prácticamente era vendido a un alto precio, porque hay algo que nace de ti. Cuando la Escritura dice el justo florecerá como palmera, lo que está tratando de decir es que no importa las situaciones y las circunstancias que estés viviendo, al final tu propósito se va a cumplir. Al final tu propósito es reverdecer, florecer. Y cuando las flores comienzan a aparecer, es porque los frutos están próximos a estar presentes en tu vida. Por eso no te rindas en este tiempo. Es tiempo más bien de levantarnos, de alzar la mirada, de mirar aquello que Dios nos ha prometido, de mirar aquello que Dios ha sembrado en tu corazón. Y tiene que ver muchas veces con aquellas cosas que Dios inclusive ha hablado a tu vida, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, situaciones presentes en las finanzas, tu estado de salud, el estado de ánimo, a veces la vida espiritual, cosas que te atormentan, cosas que están tratando de generar traumas. Pero cuando tú te levantas y rompes la estadística, es porque tú no estás enfocado en las cosas que se ven, en los problemas, sino que te enfocaste en las que no se ven, que es la gloria de Dios que está presente frente a ti y que te va a indicar el camino hacia ese lugar victorioso, maravilloso que Dios tiene para tu vida. Esto es lo que queremos enseñarte el día de hoy. Dios quiere que tú puedas vencer tus temores, eso es resiliencia, que puedas vencer el desánimo, la apatía,
que puedas vencer esos pensamientos que muchas veces te atacan. Personas que han estado en estrés, condiciones de depresión, condiciones de ansiedad, que no encuentras salida en ninguna parte. No te enfoques en lo que estás viviendo, enfócate en lo que quiere vivir justamente como Dios te diseñó. Y el Espíritu Santo es nuestro aliado en medio de la adversidad. El Espíritu Santo prácticamente es el que nos rescata, que nos libera, que nos cura, que nos sana en medio de estos procesos y situaciones que estamos viviendo. Sabes, cada vez que te encuentres frente a un problema, entiende que el problema es temporal. Lo que te puedo decir como buena noticia es que ese problema tiene fecha de vencimiento y que la gloria de Dios es eterna y te va a regalar una condición mayor y mejor a la que estás viviendo hoy. Así que levántate, supérate a ti mismo con la ayuda del Espíritu Santo para que puedas cumplir con tu llamado y puedas cumplir con ese propósito que Dios te ha designado para tu vida. No hay ninguna tragedia ni situación que no pueda vencerse de la mano de Dios, porque inclusive la Escritura dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es más, prácticamente el Señor nos enseña que caminando de la mano con Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que oramos en este tiempo creyendo que lo mejor siempre está en las manos del Señor y que si nosotros nos levantamos siendo resilientes, esto no quiere decir que no sintamos dolor, podemos sentir dolor, cansancio, agotamiento, pero nos superamos poniendo la mirada en el camino que Dios tiene para nuestras vidas. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, oramos por cada vida que en este momento pueda llegar a estar atravesando algún proceso, algún desierto, algún valle, algún problema, situación, circunstancia o alguna crisis. Algún matrimonio que ha estado atravesando problemas emocionales, problemas financieros, las familias, los hogares han estado divididos, han estado en medio de conflictos, han estado en medio de situaciones que le están inclusive impidiendo el caminar con Cristo. Oramos por esas familias, oramos por esos hogares, oramos por todas esas personas que tienen necesidad de ti. Ayúdales, Espíritu Santo, en todo momento y en todo tiempo. Haz un milagro en sus vidas. Ayúdalos a sanar, ayúdalos a restaurar, ayúdalos a levantarse, Señor, y a superarse a sí mismos en este tiempo. Gracias, Padre, te damos en este tiempo de bendición, porque sabemos que lo que tú estás haciendo, Señor Jesús, lo haces para que nosotros podamos, de alguna manera, poder llegar a ese destino maravilloso con madurez, con carácter, con firmeza, con la fe necesaria y poder nosotros ser un ejemplo para aquellas personas que están necesitando de ti, para poder hablar de ti, para poder compartir de ti a aquellos, Señor, que te necesitan. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús, porque sabemos, Padre amado, que para ti nada es imposible y para el que cree todo será posible en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias a Dios en este tiempo de devocional. Espero que este mensaje te haya bendecido. Espero que tu casa, tu familia, tu hogar pueda siempre ser guardada de la mano de Dios y que la sabiduría de Dios esté contigo para encaminarte e inclusive darte la estrategia para tener mayordomía en medio de un crecer financiero. Y que nunca te falte, sino que siempre sobre y abunde, y sobre todas las cosas que la bendición de Dios esté contigo para usarte como instrumento de bendición en sus manos y puedas ayudar a otros a conocer del Señor. Te bendecimos y queremos que tú puedas siempre participar de este devocional. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a esta transmisión, colocar tus peticiones de oración, porque estaremos siempre en contacto contigo. Dios te bendiga y nos vemos en esta próxima transmisión.